Hola, ¿qué tal? Bueno, como ya os he anunciado en vídeos anteriores, hoy vamos a hablar del diseño de los escaparates. Contenidos para hacer el proyecto 5, Proyecto 5. Vamos a aprender el criterio de evaluación F, que se refiere a se han definido los criterios de composición y montaje de los escaparates, atendiendo a criterios comerciales. La primera idea es que los escaparates no se improvisan. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto, no se improvisan, hay que pensarlos mucho. Depende del presupuesto que tengamos, de la estructura, de los materiales que necesitemos, del mensaje que queramos transmitir. Por aquí está todo. De cuánto vaya a durar, cuánto va a durar el escaparate. No es lo mismo un escaparate ocasional, ¿os acordáis lo que era? Que era para celebrar algo, por ejemplo, ahora que se acerca el Día de la Madre. No es lo mismo a un escaparate que dure, pues, mucho tiempo. Aunque hay unos días que son los que debe durar, en torno a 15 días. Es verdad que no suelen durar eso, que duran bastante más, pero en torno a 15 días deberían durar los escaparates. Vale, ¿cuáles son las fases del diseño de un escaparate? Esto es lo que vamos a ver para hacer este proyecto. Fases del proceso de diseño de un escaparate. Mirad, lo primero que tenemos son unos condicionantes a la hora de hacer el diseño de un escaparate. En segundo lugar, tenemos, aquí lo tenéis, propiamente lo relativo al diseño. Después tendremos que hacer el boceto y después tendremos que hacer la maqueta. Pues vamos por partes. Nos centramos en el primer elemento que influye en el proceso de diseño de un escaparate, que se llama condicionantes. Y nos planteamos lo siguiente. Bueno, cuando nos ponemos a diseñar un escaparate hay que pensar las limitaciones que tenemos. Es decir, ¿qué factores van a afectar a la hora de montar un escaparate? Imaginaros que queremos montar este escaparate. ¿Qué factores nos van a influenciar? Bueno, en primer lugar tenemos unos condicionantes físicos. ¿Qué significa físico? Nos influirá el tamaño del espacio que tengamos en la tienda, la profundidad, los materiales que necesitemos, si los tenemos, si no los tenemos, ¿vale? La luz, las instalaciones que ya tengamos, si hay que reparar elementos, si no hay que repararlos. Lo tenéis por aquí. Los condicionantes físicos serían, habrá que saber el tipo de escaparate, si es interior, exterior, si tiene fondo, si no, el tamaño, si hay luz, si no la tiene, rejilla para sujetar el techo. ¿Qué significa rejilla? Este es un concepto que quizás no ha salido otras veces. Mirad, en los escaparates suele haber en el techo un tipo de sujeción que se llama rejilla, que de ahí se cuelgan elementos como hilos de nylon para sujetar productos que vamos a colocar en el escaparate. Y después habrá que saber el tipo de producto que vamos a exhibir. Esto no es el producto que se vende, sino lo que acompaña y dramatiza, ¿vale? Luego entonces, dentro de los condicionantes físicos, no solamente es el escaparate, vuelvo a repetir si es interior, exterior, si es más grande, más pequeño, sino todo aquello que acompaña al escaparate, pero no lo que se vende, sino lo que lo dramatiza. ¿Os acordáis de la fórmula AIDA? Aquello que dramatiza lo llamábamos módulos. Aquí, por ejemplo, en este, ¿qué encontramos? Encontramos los salvavidas, las maderas, las cuerdas. Pues todo eso condiciona el diseño de un escaparate. Primer elemento, los condicionantes físicos. Segundo, la imagen de marca. ¿Qué significa la imagen de marca? No es lo mismo montar un escaparate de una tienda, un bazar, que un escaparate de prestigio. Cuando montamos un escaparate de prestigio, pues necesitaremos elementos mucho más elaborados y más caros. Por ejemplo, este, pues entonces todo eso nos condiciona. ¿Vale? Dice, un escaparate de prestigio utilizará materiales caros y su diseño deberá transmitir la imagen de marca. Cuando yo paso por la calle y voy delante de una tienda que tiene un escaparate Massimo Dutti, yo veo que en esos escaparates hay materiales de calidad. Pues a eso me refiero. En Massimo Dutti, que es una tienda de marca, no es demasiado cara, pero bueno, es más cara, en su escaparate aparecen productos de calidad, tipo muebles que no se venden, no están a la venta, muebles, alfombras, un sofá, un sillón. Bueno, ellos trabajan mucho el tema de escaparatismo, ¿de acuerdo? Entonces, pues todo eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar el escaparate.
Seguimos. La finalidad, la finalidad del escaparate. No es lo mismo el escaparate de oportunidad, de vendedor, de prestigio. Aquí tenemos que recordar toda aquella clasificación de los escaparates según su finalidad. ¿Os acordáis? Que había el escaparate corriente, combinado, ocasional, vendedor, de oportunidad, documentario, bueno, animado, había muchos escaparates. Todo eso, dependiendo del tipo de escaparate, me condicionará el diseño. Por ejemplo, si tengo un escaparate interactivo, pues ahí necesito cámaras, necesito elementos que me van a condicionar. Bien, el cuarto elemento es el presupuesto. Por supuesto que el coste del escaparate condicionará su diseño. Si yo tengo un presupuesto más elevado, yo podré utilizar elementos en el escaparate más elaborados. Por ejemplo, pues aquí se ve que hay una elaboración. Frente a si tengo muy poco presupuesto, pues lo que utilizaré serán elementos muy sencillos. Y por último, las condiciones legales. El escaparate debe cumplir unas normas, debe cumplir unas normas, y todo eso lo tengo que tener presente. Por ejemplo, una norma muy sencilla es que en los escaparates deben aparecer los carteles de precio. Fijaros, aquí aparecen los carteles y además los precios deben estar ligeramente inclinados hacia atrás y en el lado derecho, ¿vale? Bueno, pues entonces a la hora de diseñar un escaparate tengo que pensar que los precios deben aparecer, ¿vale? Luego, en la fase 1 de proceso de diseño de un escaparate nos encontramos los condicionantes y ahí tengo 5. Condiciones físicos, imagen de marca, finalidad, presupuesto y condiciones legales. Avanzamos. Fase 2 para el diseño de un escaparate. Mirad, para el diseño propiamente de un escaparate yo tengo 3 elementos a tener muy en cuenta. Por un lado, todo lo relativo a la composición. Lo tenéis aquí, el primero. Venga, ¿qué es eso de la composición? ¿Vale? En segundo lugar, el color. En tercer lugar, la luz. Y acabamos con lo que se llaman las reglas de oro para montar un escaparate. ¿Vale? Luego, entonces, en la fase 2 del proceso de un diseño de escaparate, que se llama fase de diseño, yo tengo 3 elementos y un último que son las reglas de oro. Pero estos 3 son importantísimos. Composición, color y luz. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. ¿Qué significa la composición? La composición de un escaparate es la agrupación ordenada de distintos elementos que proporcionan una imagen de conjunto armónico. Esa es la definición de composición. Hay una serie de principios básicos para la composición de un escaparate. Primero, finalidad de la composición. Lo primero es que una composición de un escaparate tiene que atraer la mirada. Es lo que llamaban formulaida, la atención. Cuando el viandante pase por delante, pues se quedará pegado. Luego tiene que atraer y hacer que la gente que pase por delante, pues se quede pegada, ¿eh? Luego la primera finalidad es atraer la atención. Que ese escaparate se quede en la mente de los consumidores en un lugar muy bueno, en un lugar positivo, y aunque por ejemplo la tienda es nueva, pero si alguien pasa y ve que el escaparate está súper bien pensado, bueno, que hay elementos muy innovadores, muy atrayentes, pues ya ese escaparate se colocará a la cabeza de los viandantes. Bueno, segundo lugar, debe proporcionar una idea de conjunto. ¿Qué significa? Mirad, la norma segunda de la composición es que en un escaparate los productos deben hacer conjunto, deben guardar armonía. Dice, elegiremos artículos que por su forma, color y uso hagan conjunto, ¿vale? Por ejemplo, hacen conjunto si yo elijo ropa y zapatos y bolsos. No hacen conjunto si yo elijo ropa a la venta, ¿no? Pongo a la venta en el escaparate ropa y material de ferretería. Eso no hace conjunto, ¿vale? Luego debo elegir materiales que hagan conjunto. Tercer elemento, composiciones sencillas. Composiciones sencillas. ¿Qué significa?
La composición sencilla significa que voy a coger alguna foto más significativa. Debo siempre colocar pocos productos en el escaparate y formando grupos. Un escaparate que está muy recargado está demostrando que el que lo ha hecho no tiene ni idea, ¿eh? Luego siempre debe haber pocos productos formando grupos, dejando espacios entre ellos, ¿vale? Y reducir formas geométricas de 1 a 2, esto ya lo veremos, lo que son las formas geométricas y los colores, igual de 1 a 2, ¿vale? De 1 a 2. Cuarto, diseño tridimensional. No debemos olvidar que un escaparate al final es un espacio donde hay varias dimensiones, entonces se debe combinar alturas y profundidad, ¿eh? Alturas y profundidad. Esto significa que yo debo colocar productos más altos con más bajos y productos que estén más delante con otros que estén menos. Vamos a ver más fotos que tengo por aquí. Bueno, este no se ve bien. Vale, este por ejemplo, coloco artículos más altos y artículos más bajos. Y además juego con la profundidad, ¿vale? Todo eso significa marco dinámico y tridimensional. Repasamos entonces. Principios en la composición de un escaparate. Principios en la composición de un escaparate. Primero, el escaparate debe tener una finalidad que es atraer la mirada. Cuando no la atrae significa que está mal diseñado. Segundo, debe proporcionar una idea de conjunto, es decir, artículos que estén relacionados, que hagan en conjunto. Tercero, composiciones sencillas, pocos artículos agrupados con espacio entre ellos. Formas geométricas 1 o 2 por escaparate. Y colores 1 o 2. Y diseño tridimensional significa que debemos jugar con alturas y profundidad. Ahora vamos a hablar principios básicos de la composición. Seguimos en el tema de la composición. Mirad, en la composición de un escaparate hay unos principios que se llaman simetría o asimetría, ¿vale? ¿Qué significa una composición simétrica? El escaparate es simétrico o el escaparate es asimétrico. Yo me tengo que imaginar siempre cuando veo un escaparate que tiene una línea imaginaria en el centro. Bueno, pues entonces decir que un escaparate es simétrico significa que ambos lados en torno a esa línea imaginaria están compensados. No significa que haya lo mismo en uno y en otro, sino que visualmente el peso de lo que hay en un lado y de otro se equipara. Este escaparate, por ejemplo, no es simétrico. Este escaparate tiene un peso mayor de este lado frente a este. Este escaparate yo diría que sí es simétrico. Si yo dibujo una línea imaginaria aquí, puedo decir que más o menos lo que hay al lado derecho y al lado izquierdo es simétrico. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Que es recomendable la composición simétrica o no? Vamos a los apuntes. Es una composición sencilla y equilibrada, aunque puede ser algo fría, ¿vale? Mi recomendación es que las composiciones simétricas sí son buenas, frente a las asimétricas, donde hay un lado que pesa más que otro. En torno a ese eje imaginario pesa un lado más que otro. Entonces, los expertos dicen que estas composiciones son más espectaculares, pero más peligrosas. Vamos a los apuntes. Más original, más dinámica, pero debe ser cambiada con frecuencia y la persona que la monte debe conocer muy bien las leyes del ritmo. De las composiciones simétricas y asimétricas tenéis aquí un dibujo, ¿vale? Mirad, la más frecuente o con más éxito es esta, la piramidal, ¿eh? Esta es una composición simétrica, pero en forma de pirámide. ¿Lo veis? Si pongo aquí la línea central, a un lado y a otro, queda compensado. Simétrica también es esta. Esta no, esta sí es simétrica. Esta no, asimétrica. Y esta no, asimétrica. Vamos a ver un ejemplo. Simétrica.
Vemos este escaparate, dice visualmente, parece que si miramos a un eje central imaginario está compensado lo que hay a ambos lados. Asimétrica, es justo el ejemplo que os he puesto, ¿vale? Parece que en este lado hay más peso que en este. Es más espectacular, más atrayente, pero puede ser más peligrosa. Formas compositivas. Cuando yo hablo de composición, me tengo que referir, por un lado, a las líneas que prevalecen en los escaparates. Yo miro y existen líneas verticales, horizontales, circulares, imaginario todo. Y después formas. La forma, esta es, por ejemplo, una forma triangular. Lo que yo veo es una forma triangular. ¿Vale? Pues entonces, esto es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Formas compositivas son líneas o formas geométricas que forman parte del diseño de un escaparate. Las líneas permiten guiar la vista dentro de la composición. Y aquí hay una serie de líneas, yo no me voy a detener en lo que hay en cada una, pero sí que es verdad que dependiendo del tipo de línea provoca una sensación psicológica frente a otra. Por ejemplo, las líneas verticales provocan equilibrio, seguridad, igualdad. Las horizontales, tranquilidad, anchura. Curvas, curvas suaves, movimiento, bueno. Y después, en cuanto a las formas, una cosa es la línea y otra cosa es ya todo, el conjunto es la forma. La forma, pues también puede ser muy diversa y también provocar efectos psicológicos. Siempre hay que tener en cuenta que una o dos formas geométricas por escaparate, lo dijimos antes, una o dos formas geométricas. Por ejemplo, la forma piramidal, la forma circular, cuadrado, rectángulo. Esta, triangular. A ver, esta, esta, bueno, pues yo diría rectangular. Y vamos a los apuntes. ¿Y qué transmite la forma rectangular? Elegancia, altivez, ¿vale? Si es vertical. Esta es que es horizontal, es horizontal. Equilibrio, serenidad, quietud, ¿vale? Cuando ya son formas irregulares, que no se sabe muy bien, inestabilidad, imprecisión. En cuanto a la composición, destacan composición piramidal, lo dijimos antes, y las verticales y horizontales, son las más adecuadas, las líneas verticales y horizontales. Vamos a ver algún ejemplo. ¿Qué líneas de composición vemos? Bueno, pues vemos las verticales y también las curvas o circulares. Y ahora nos vamos a la tabla, porque esto no hay que sabérselo de memoria, y vemos lo que significa. Entonces, verticales, equilibrio, seguridad, igualdad. Las curvas, suavidad, movimiento, armonía. Estas. ¿Qué formas? Una cosa son las líneas y otra cosa son las formas. Esta, piramidal o triangular. Y aquí, circular. Seguimos. Los colores. Bueno, esto es un tema que me encanta y que además ya hemos hablado muchas veces en lo que llevamos de curso de cómo los colores influyen psicológicamente. No es lo mismo un color blanco que un color negro. Entonces, los colores, a la hora de diseñar un escaparate, pues transmiten muchas emociones y sensaciones. El color es muy importante, pues produce sensaciones. Tiene mucho poder de atracción, incluso pueden dar sensación de movimiento. Cuando hablamos de colores, lo primero que tenemos que comentar es la armonía de color. Es decir, el conjunto de colores que tienen relación entre sí. Hay dos tipos de armonía. Armonía por gama y armonía por contraste. La armonía por gama son colores que tienen alguna relación entre sí. Por ejemplo, blanco, beige, más oscuro, beige, marrón. Estas armonías son siempre apropiadas, pero pueden ser monótonas. Cuando yo haga más rutinas de pensamiento, que hemos hecho algunas, ¿no? Para ver la formulaida, pues también haremos rutinas analizando el tema de los colores. Pues yo diré, venga,
analízame qué tipo de armonía. Pues me tienes que decir armonía por gama o por contraste. Por gama entonces es, partiendo de un color, pues se va cambiando pero progresivamente, entonces no es nada agresiva. Y la armonía por contraste representa colores opuestos, es mucho más efectista pero más peligrosa, no goza de mucha aceptación. Sin embargo, yo he ido a poneros ejemplos y veo que lo que predomina en los escaparates son armonías por contraste. Por ejemplo, este negro, beige, blanco, contraste, y todo el fondo negro, armonía por contraste. Aquí no se ve muy bien, pero yo diría que por contraste. Vamos a poner más. Contraste total, blanco y negro. Contraste total, verde, blanco, celeste, ¿vale? Luego, entonces, cuando analicemos los escaparates en cuanto al color, diremos, presenta una armonía por gama o por contraste. Por gama es el color degradado. Si, por ejemplo, me veo ahora mismo, pues podemos poner negro, gris oscuro, gris más clarito, blanco. Eso podría ser por gama. Sin embargo, si el escaparate es amarillo-negro, amarillo-blanco, fucsia blanco, pues todo eso es por contraste. Y diremos, bueno, pues como es por contraste, es mucho más efectista, pero menos apropiada. Y ahora vamos de nuevo a los colores y tenemos que saber que los colores fríos, que no tienen nada de rojo, expresan tristeza, pesimismo, y los cálidos tienen algo de rojo. Dentro de los cálidos están los colores fuertes, que son para el verano, el amor, movimiento, alegría, y los colores suaves, primavera, niñez. Los colores claros dan sensación de volumen. Bueno, pues aquí en esta tabla aparece el mensaje de cada color. Cuando yo analice un escaparate y analice los colores, tendré que ir a esta tabla, o más o menos yo ya me lo sé, y comentar qué sensación psicológica nos transmite el color. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, armonía por contraste. Predomina azul, amarillo, blanco. El azul transmite seguridad, descanso, verdad, infinito, limpieza, agua. Insisto que lo vemos en la tabla, ¿eh? Y amarillo, oro, vida, acción. Blanco, pureza, bondad. Hasta aquí, sencillo. Pasamos a la luz. La luz de un escaparate es también súper importante porque permite llamar la atención del viandante. Tipo de luz según el grado de concentración, según el grado de concentración. Bueno, a veces nos decimos, es que me da la luz directamente o me da la luz de manera indirecta. Bueno, pues hay dos tipos, luz directa y luz indirecta. La luz directa se concentra sobre un objeto y lo destaca. Su dispersión es del 20%. ¿Qué significa dispersión? El grado de concentración de la luz. Proporciona contraste, elimina la sensación de volumen. Esto todo es un poco de teoría, ¿vale? Y la luz indirecta no se concentra, puede resultar monótona, no produce contraste. Y después, aquí aparece muy chiquitito, pero aparece tipos de luz según la dirección. No es lo mismo cuando yo tengo un escaparate, incluso cuando a mí me hacen una foto, no es lo mismo que a mí me entre la luz de lado, que me entre de arriba, que me entre de abajo, ¿vale? Que me entre de abajo, que me entre de frente. Entonces todo eso se llama de diferente manera y aquí lo tenéis en la tabla. La luz cenital, que es la que viene del techo, la luz lateral, que viene de un lado, cruzada, frontal, se proyecta pues de frente. Contraluz es que procede de atrás del objeto. Nadir proviene de la parte de abajo del objeto, del suelo hacia abajo. Picada, esto es muy típico en el cine, procede de un lateral pero de la parte superior y contrapicada de un lateral de la parte inferior. Picada de un lateral así, aquí. Y contrapicada de abajo, en el suelo, a un lado. Muy importante, las sombras permiten resaltar el volumen de los objetos, pero cuidado, porque si iluminamos de forma inadecuada, conseguiremos el efecto contrario. Y aquí tenéis un dibujo sacado
alguna página de internet donde vienen algunos ejemplos de luces. Bueno, vamos a ir al principio, ya estamos acabando. Fijaros que habíamos dicho que para diseñar un escaparate intervenían unos condicionantes, diseño, boceto y maqueta. Estoy todavía en el diseño de los condicionantes, habíamos dado una diapositiva, esta, y después del diseño estábamos dando distintas diapositivas. Habíamos dicho que en el diseño interviene la composición, el color, luz y reglas de oro. Me quedan las reglas de oro y ya esto de aquí, el boceto y la maqueta, ¿vale? Súper importante las reglas de oro de un escaparate. Cuando yo analicéis fotos de escaparate, os voy a pedir que me digáis, venga, cumple las reglas de oro de un escaparate, y son 5, aunque pone 8 hay un error, son 5, ¿vale? Menos es más, los escaparates deben tener pocos productos, Unidad, lo que ya hemos dicho, grupos armónicos, pocos productos y agrupados, y entre ellos separación, y una o dos formas geométricas por escaparate, por ejemplo, triangular y cuadrangular, circular y triangular, nada más que una o dos, ¿vale? Incluso los colores, uno o dos, mucho mejor. Visibilidad significa que hay que jugar con las alturas y profundidad. Ya lo sabemos también. Limpieza, un escaparate debe estar limpio, nada de una luz caída, yo qué sé, la moqueta vieja, el escaparate debe estar perfecto. Y por último, la originalidad, debe posicionarse en la mente en un buen lugar. Estas son las reglas de oro. Fases del proceso de diseño de un escaparate, la tercera. Mirad, ¿qué es el boceto? Muy sencillo, ya voy más rápido. El boceto es el dibujo del escaparate previo a su realización. Es como que yo voy a hacer un escaparate, pero antes tengo que hacer como las líneas de cómo va a quedar. Lo que pasa es que ya no lo hago, o sea, los escaparatistas no lo hacen a papel, lo hacen con unos programas que son estos nombres, ¿vale? Existen muchas aplicaciones. Aquí tenéis un caso práctico, lo veis si queréis. Y ahora la maqueta. Muy interesante la maqueta. Antes de yo ya ir construyendo, lo que tengo que hacer es trasladar ese boceto a una reducción con unos determinados materiales, como las maquetas, ¿no? Que es representar algo como va a quedar en la realidad, pero en un tamaño pequeño, lo que se llama a escala. Una vez hecho el boceto y aprobado, podemos pasar a la fase de maqueta. La maqueta es una reproducción física a escala del proyecto recogido en el boceto. Para realizar la maqueta necesitamos elegir la escala y los materiales. ¿Qué es la escala? Es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo. Por ejemplo, si yo tengo escala, imaginaros que esta es la maqueta, porque no es el escaparate, sino que esto está hecho en una maqueta. Y la tengo a unos 50. Significa, muy interesante, lo viene aquí explicado, significa que 1 centímetro sobre el papel equivale a 50 centímetros en la realidad. Eso es escala 1,50, ¿vale? 1 centímetro. Dice, hecho a escala a 1,50. 1 centímetro aquí significa 50 centímetros en la realidad. A la hora de hacer las maquetas hay que tener en cuenta unos materiales. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo a la hora de hacer la maqueta tendré que utilizar cartulinas, cartón pluma, acetatos. Entonces esto es un poquito teoría y bueno, que lo miramos, ¿no? Pero muy rapidito porque no me quiero extender ya mucho en el vídeo. Una cosa es la estructura y otra cosa son los elementos decorativos de la maqueta, ¿eh? La estructura tiene que ser, por ejemplo, de cartón pluma, que es muy rígido, es muy adecuado el cartón pluma, muy adecuado. Son 2 cartulinas pegadas, a ambas caras sobre una base de espuma, ideales para maquetas, figuras recortadas, soportes de letreros, etc. ¿Vale? Cartón arrugado, cartulina, acetatos imitan el vidrio. Y ahora, los elementos decorativos significan ya
todo aquello que yo voy a utilizar en el escaparate. Por ejemplo, pero dentro de la maqueta, por ejemplo, las rejas, estos setos, venga, pues esta decoración, ay, esta decoración, ¿vale? Entonces ya eso, pues fijaros la cantidad de elementos, ¿no? Listones de modelismo y láminas de madera para hacer muebles. Láminas de plástico foam o goma eva. Láminas que pueden ser de distinto grosor para realizar módulos de exposición. El foam puede tener otros acabados como forma cilíndrica. Papeles, cartulinas, cartones, fotografías, material publicitario de la marca, telas, ¿vale? Las telas, por ejemplo, que se usan para revestir las paredes del escaparate. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, repasamos a la primera diapositiva: condicionantes, diseño, boceto y maqueta. Lo más largo, en lo que me he entretenido más es esto, diseño, ¿vale? El diseño. Dentro del diseño estaba la composición, formas geométricas, las líneas, composición simétrica, asimétrica, la luz, el color, las 5 reglas, que dependiendo de los manuales son 8 o 5. Bueno, pues para comprobar tu aprendizaje tenéis que entrar aquí. Este cuestionario admito que se haga mirando el PDF, lo podéis mirar, este PDF, o sea, este vídeo está asociado a un PDF. Bueno, pues el cuestionario lo podéis hacer mirando el PDF porque hay preguntas que no os vais a acordar simplemente de la explicación, puede ser de bastante detalle. Y a continuación haremos el proyecto 5, la actividad 20 a 43. Las tenéis aquí, las iremos haciendo poco a poco, Son larguitas, la verdad, son larguitas. ¿Por qué? Hay algunas preguntas que son las típicas de contestar y tal cual las encontramos, y otras son de dibujar. Por ejemplo, dibuja las distintas formas geométricas y expon lo que significan en 1 a 4, ¿vale? Si lo hacéis a ordenador, pues a ordenador; si lo hacéis a papel, pues a papel. Pero que es un proyecto larguito, ¿vale? Dudas, preguntas, comentarios. Yo espero que os haya gustado la clase de hoy y nos vemos en las dudas y todo eso. Gracias.